Hay que entender que cuando hablamos de inundación estamos hablando cuando un cauce, un flujo de agua que escurre permanentemente, entiéndase, un canal, un río, sale su cauce y finalmente ocupa un espacio en el cual no escurre habitualmente. Versus el anegamiento, que el anegamiento es cuando se acumula el agua por efecto de las lluvias en un suelo que no logra filtrar o absorber el agua. Entonces son dos fenómenos que obviamente uno ve en Santiago, impulsados uno por dos grandes circunstancias. Uno, con la falta de mantención de los canales. Ahora pudimos ver, de hecho, a quienes han observado el río Mapocho en estos días está seco. Porque finalmente lo que está pasando, bueno, se desvió el cauce para hacer una mantención al cauce principal, a la caja principal del río. Lo mismo que el canal San Carlos, ambos que se están haciendo mantención adecuada por el plan de invierno. Particularmente para sacar la gran cantidad de colchones, sillones y a veces mucha cantidad de basura que lamentablemente se deposita irresponsablemente en los cauces, lo que obviamente puede generar o gatillar inundaciones mayores. Cuando tenemos años de poca lluvia, Pablo, ¿eso incrementa el riesgo de un anegamiento, una inundación, un desborde por el propio hecho de que ha caído poca agua y se empiezan a contaminar esos espacios? Claro, más que la sequía, el tema es que se usan estos cauces como depósito de basura. Y eso no va hacia atrás finalmente al gran tema que tenemos con la basura en Santiago. Ya es un tema transversal no solamente en Santiago, sino que en el país. No olvidemos lo que pasaba en Chiloé hace unos meses atrás, que estaban completamente colapsados los verteros de la isla. O sea, y ahí un tema que es transversal, porque también la misma basura tapa los ductos de evacuación de aguas lluvia, y ahí tenemos finalmente que por mayor inversión que se haga los colectores de aguas lluvia, si no están bien mantenidos o si los vecinos son irresponsables en lo que es su mantención, finalmente estos colapsan. Ya es un tema transversal. Pero da la sensación, finalmente las autoridades más o menos están haciendo el trabajo en 4 años, ¿verdad? Y hay un cambio, Entonces, todas estas medidas da la sensación que son a largo plazo. Entonces, nadie se quiere hacer cargo porque finalmente tú, para que seas bien evaluado, tienes que hacer cosas que se noten en el día a día. Entonces, como que al final, la pelota, nadie se la pasan entre unos con otros, pero como es a largo plazo, y lo más probable es que mientras tú seas la autoridad, ya sea el alcalde, el presidente o quien sea, la ciudadanía no lo va a notar, pero entonces yo siento que por eso es que no se hacen realmente cosas como de fondo para seguir evitando los desbordes que... ¿Desborde hace cuántos años no tenemos? O sea, no tenemos hace bastante, porque no ha llovido. Pero basta que tengamos una lluvia para que el, ¿cómo se llama el de Maipú? El canal Santa Marta. Todos los años pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo con el anegamiento. Como que las autoridades no se hacen cargo porque finalmente no les retribuye en votos. Como en votos inmediatos. A ver, hay un tema también, porque partamos un poco a la historia. Es súper bueno, importante a tomar qué pasa. A fin del año 70, la responsabilidad de construir el colector de aguas lluvias se le saca a las constructoras y finalmente el Estado se lleva todo el peso. Y obviamente tenemos una deuda con lo que es la construcción de colectores de aguas lluvias, no solamente acá en la región metropolitana, sino que a lo largo del país, y especialmente hacia la zona sur, que si bien funcionan mejor, por lo menos lo que es la zona central tiene una deuda, y se hablan de se habla de más o menos 20 años de atraso con respecto a lo que es inversión, por lo menos en Santiago. Segundo, tenemos, si uno ve el mapa, se va al mapa, uno puede darse cuenta que la concentración de puntos es en el sector, una vez más, sector poniente de Santiago. Que es una parte de la ciudad que es de alguna manera bastante injusta la situación que ocurre con ella, porque ahí donde están presentándose tanto lo que son los problemas de contaminación, problemas de ausencia de áreas verdes, que son fundamentales para justamente esto, porque las áreas verdes tienen un rol fundamental en lo que es la absorción de agua, o sea, evitar lo que son los anegamientos. Y ahí, obviamente, el mapa habla por sí solo. O sea, los puntos críticos están en la zona más crítica de la ciudad, que es donde se debiera puntualizar la inversión a futuro. Ya porque el sector oriente ya tiene una cantidad de metros cuadrados de área verde por persona que a veces supera con creces lo recomendado por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y ahí hay que poner de alguna manera los recursos de manera prioritaria. Como que todo juega en contra del sector poniente en ese sentido, Pablo, porque no solamente está la escasez de áreas verdes, sino que también la propia geografía. Y ahí tú nos puedes dar una cátedra. La geografía juega en contra de ellos porque el agua escurre hacia esa zona. Claro, justamente la pendiente de Santiago conduce el agua hacia este sector, y por eso en el sector poniente, y particularmente en la zona norte, tenía antiguamente grandes humedales. De hecho, va quedando un remanente de ello, que es el humedal de Batuco, que está bastante también ahí complicado, porque también ha habido robo de agua de este humedal. Y uno recorre especialmente todo el sector, desde Pudahuel en norte, aún se nota lo que eran las antiguas lagunas. No olvidemos que Pudahuel significa lugar de laguna.
lagunas. Pudahuel significa el lugar de origen del lagunas. nombre. Entonces eso te habla de la historia que tiene ese sector de Santiago, que ha acumulado agua, tanto lo que es por la pendiente de Santiago, que también capta muchas fuentes de aguas que vienen del norte de Colinas, el famoso estero Los Patos, que es un estero que trae agua justamente al sector de Chicureo, ¿ya? Y que termina desembocando en estos humedales. Entonces hay una dinámica, ya que muchas veces se olvida, se obvia, y finalmente tenemos estos problemas de inundaciones, particularmente en el caso de este sector. Pablo, pero la pregunta que muchos nos hacemos, ¿vamos a volver a tener lluvias como los 90, que en realidad hacían colapsar de verdad Santiago? Porque da la impresión que ya nos estamos acostumbrando a que el tiempo ya no va a ser el de antes. O sea, más de 300 milímetros no tenemos hace por lo menos 10 años en Santiago. Claramente los modelos climáticos hablan de dos cosas. Claro, una disminución de al menos un 30% de los montos de precipitaciones, pero las proyecciones nos indican que las precipitaciones se pueden presentar, pero en tiempos más acotados. Es decir, va a llover, pero en periodos que hace que el agua se presente muy concentrada, por ende el suelo tiene poca capacidad de absorción y por ende podemos tener anegamiento e inundaciones. Si bien estamos con un periodo de sequía, no nos podemos relajar con respecto a lo que es controlar y mantener la realidad del flujo de agua en una ciudad que es bastante compleja, con pocos montos de agua. Ya, o sea, lo que puede pasar, porque el año pasado cayeron 150 milímetros. Ya, claro. Este año vamos para las mismas, dicen. El déficit es superior al 98% actualmente, si no han caído ni 3 milímetros en lo que va del año. Lo que puede pasar es que ya no tengamos los 300 milímetros, pero que, por ejemplo, tengamos 150 y en un solo día tengamos 100. Claro. Exacto. Claro. Puede pasar. Y que llueva 2 días más en el invierno. Y si llueve 100 milímetros, ahí la ciudad colapsa. No, o sea, con ese nivel, imagínate el problema que tendríamos, o sea, es realmente complicado. O sea, ese es el tema que finalmente, por eso menciono y insisto, no tenemos que relajarnos frente a una situación que, si bien el escenario cambia, el agua puede presentarse de manera muy concentrada en periodos cortos y por lo tanto no hay que dejar de invertir, no hay que dejar de pensar en la ciudad a futuro, o sea, dejar de pensar en la ciudad de la cinta. ¿Ya? Eso es lo que yo le denomino la planificación a largo plazo, entendiendo que Santiago tiene un problema, dos grandes problemas. Ha seguido creciendo con una mancha de aceite hacia sus bordes y también se está densificando y no se están tomando los adecuados resguardos frente a esta nueva densidad. Pablo, pero a ver, no sé si tú nos puedes explicar qué fue lo que pasó puntualmente ayer, porque veíamos que Meteorología Chile anunciaba como el primer chapuzón chaparrón. Chapuzón es más que nada en una piscina. Chaparrón, me confundí. Ya, el primer chaparrón, así de verdad. Bueno, si yo soy así. Chapazonística. Bueno, entonces la cosa es que no pasó nada. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué? Porque yo siento de que la próxima vez que lo anuncien, digan, hoy se viene el chapuzón. Se viene el chamarrón nuevamente. Este sí que sí. La gente dice, ay, ya empezaron con estas exageraciones. Entonces la gente no va a tomar las medidas preventivas para evitar que hayan desbordes, anegamientos, porque como que hay desconfianza. Es como Pedrito y el Lobo. Claro, Pedrito y el Lobo. Bueno, siempre lo que vemos que el pronóstico del tiempo tiene obviamente es una proyección y obviamente aquí hubieron variables que hicieron que finalmente el sistema frontal se debilitara. Es una condición, o sea, obviamente hay que entenderlo como esto, como un pronóstico. Y obviamente también un tema que se ha discutido largamente, o sea, Chile, dada su realidad, asociada particularmente a los elementos de cambio climático, requiere obviamente tener otros instrumentos. No tenemos radares meteorológicos, por ejemplo, que son unos instrumentos que permiten evaluar con precisión cómo se mueve la masa, especialmente la masa húmeda, la nube, y obviamente tener proyecciones más certeras. Eso es una situación una inversión que es alta, pero que se debe hacer dada la realidad meteorológica que estamos viviendo. Uno ve, por ejemplo, la televisión norteamericana y el informe El Tiempo te muestra el satélite y te dicen, va a caer a las 12:12 minutos y ahí van a partir cayendo 4 milímetros y después a las 1 de la tarde van a caer 25 milímetros y en un nivel de porcentaje de certeza del 99%. Y los gringos saben que a esa hora va a caer esa agua y que a esa hora para de caer agua. Eso no pasa en Chile porque no hay inversión tecnológica. Obviamente falta mejorar la instrumentación. Si eso es un tema que la misma comunidad meteorológica lo ha de alguna manera salido a avisarlo. ¿Ya? Y obviamente recordemos el caso de la final de la Copa América en Estados Unidos, que justamente hubo en uno de los partidos una gran lluvia y justamente por las pantallas del mismo estadio se anunciaba en tiempo real cómo venía, por ejemplo, la tormenta eléctrica. Es increíble. ¿Ya? O sea, situaciones de ese nivel de precisión obviamente son requeridas, entendiendo que estamos teniendo una particularidad meteorológica en nuestro país que es de cambio y que muchas veces nos está sorprendiendo. La naturaleza, una vez más, siempre nos sorprende
pese a todo el conocimiento, siempre hay un margen de incertidumbre muchas veces en el comportamiento de la dinámica ambiental, bajo especialmente, insisto, en este nuevo escenario que tiene particularmente la zona central.